Hola familia, sabemos que el día de hoy Dios tiene una palabra especial para tu vida. Dios quiere hablar a tu corazón, así que te invito a que dispongas tu mente, tus oídos para lo que Dios tiene que decir el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a ponerla en práctica en nuestro día a día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le puse este mensaje, viviendo por fe. Amén. ¿Qué es la fe? Está muy trillado el significado a lo mejor, pero sigue siendo una realidad. Es una certeza que tenemos de aquello que no vemos, que no palpamos, que no tocamos, pero sabemos que ahí está. Eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencido de lo que no se ve. Parece una locura, ¿no? De lo que no se ve, eso es la fe, mis hermanos. ¿Cómo? Sí, yo estoy convencido de esto, pero no tienes nada, no se ve nada, pero yo creo que Dios lo va a hacer. Ahorita lo que te platicaba, ve una pequeña nube bien lejos, al tamaño de la mano de un hombre, ok, viene la tormenta. Entonces, eso es fe, y no porque quiero que separemos, mis hermanos, tener una mentalidad positiva no es fe. La fe es tener nuestra confianza en Jesús, y nos lo declaran las Escrituras. Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Si nuestra fe está hecha en Jesús, ¿sí? Él la consumó en la cruz y ahí está puesta nuestra confianza. Eso es fe, porque hay mucha gente que cree que por decretar algo que tú quieres, eso es fe. No, eso es positivismo, eso es que hasta cierto punto tú te la creas, pero lo que ha dicho Dios y nosotros lo creemos, eso es fe. Mira lo que dice Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Dice, y para fe, dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Te lo vuelvo a leer, mi hermano. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si tú conoces a alguien que te dice, yo voy a vivir eternamente porque soy buena persona, no, el justo vivirá por la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí, aquí no es que somos muy buenos, ya me gané el cielo, no. Nos lo vamos a ganar cuando tengamos nuestra fe puesta en Jesús. Yo sé que no soy digno, pero sé que hay uno que murió por mí en la cruz. Sé que hay uno que entregó su vida y me compró a precio de sangre, y yo creo, sí, que soy salvo por Jesús. Eso es fe y convicción, mis hermanos, de que el día que yo vaya a partir de este mundo, voy a estar con Cristo, no porque fui bueno, sino porque yo creí, porque mi fe no se movió y siempre estuve creyendo de mi salvación en Cristo Jesús. Eso es fe, mis hermanos. Entonces, en torno a esto, te voy a llevar a que veamos, si te has dado cuenta, con este el tercer domingo, que sigo predicando en secuencia de los acontecimientos de Jesús, y quiero que vayamos a Mateo. Hay un acontecimiento ahí que nos va a dar, mis hermanos, una fe bien grande al estarlo narrando. Mateo capítulo 9, me indicas cuando ya lo encuentres, a partir del verso 18, vamos a estar ahí. Voy a leer en Mateo. Mateo es muy práctico, mis hermanos. Sí, sabemos que los evangelios narran las mismas vivencias de Jesús. Sí, Juan, Marcos, Lucas, Mateo. Es lo mismo, mis hermanos, pero unos dan más información. Por ejemplo, Mateo yo lo he leído, mis hermanos, y es muy práctico. Mateo va simplemente al milagro. O sea, y se acercó una mujer y Jesús la sanó. Es muy práctico Mateo. Pero Lucas, por ejemplo, te dice el nombre de la persona. Aquí en Mateo vamos a leer ahorita de un personaje que no viene el nombre, pero en los otros evangelios aparece. Su nombre es Jairo, para que por ahí nos familiaricemos de quién estamos hablando. El título me encanta. ¿Cuántos saben que donde se presentaba Jesús pasaba algo, hermanos? ¿Sí? Y por eso, si Jesús está entre nosotros el día de hoy, algo va a pasar, algo va a acontecer, porque su poder no se quedó en la Biblia, no se quedó en el Antiguo Testamento, su poder es hasta el día de hoy. Las palabras declara, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y mira, el título de este acontecimiento dice, una niña muerta, ¿sí? Y una mujer enferma. Ese es el título que viene aquí en mi Biblia. Y empezamos a leer en el verso 18. Dice en el verso 18, mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó y se arrodilló delante de él
y le dijo. Aquí, mis hermanos, el primer verso en el 18. Mientras esto les decía, ¿qué les decía? Bueno, yo puedo ver un poquito atrás en mi Biblia y Jesús les estaba hablando sobre el ayuno. A Jesús, ¿cuántos saben que lo cuestionaban mucho? Le ponían trampas para que Jesús se equivocara en su enseñanza. Entonces a Jesús le preguntaron sobre el ayuno y Jesús está explicándoles del por qué sus discípulos en ese momento no ayunaban, pero van a tener la necesidad porque yo ya no voy a estar con ellos. Y está explicándoles, pero de repente viene una interrupción, mis hermanos, y es aquí el verso 18. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Amén, mis hermanos. Eso es fe. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. Dice, en esto una mujer, di conmigo, otra interrupción, mis hermanos. Primero lo interrumpió Jairo y luego va Jesús y lo vuelven a interrumpir cuando va en el camino. Entonces dice, en esto una mujer que había 12 años, que padecía de una hemorragia, se le acercó, dijo, por detrás y le tocó el borde del manto. Dice, pensaba, si al menos logro tocar su manto, dice, quedaré sana. Y Jesús se dio vuelta, dijo, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana, ¿en qué tiempo, mis hermanos? En aquel momento ella fue sana. Verso 23, cuando Jesús entró en la casa, ya llegó a la casa, dice, del dirigente, o sea, de Jairo, dijo, y vio a los flautistas, dice, y el alboroto de la gente les dijo, váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron, ¿a qué, mis hermanos? A burlarse de él, pero cuando los hizo salir, entró, dice, él y tomó de la mano a la niña, y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Amén. Hasta ahí vamos a leer, mis hermanos. Es una historia en dos, o dos milagros al precio de uno. 2 por 1 va a ser el día de hoy, mis hermanos. Jesús está enseñando a través del ayuno, y luego dice, mientras él decía esto, un dirigente era una persona importante, mis hermanos, ¿sí? No lo interrumpió cualquier persona, era una persona que tenía un puesto importante en la política, en la religión de aquellos años. Dice, se acercó, interrumpió a Jesús, al maestro que estaba hablando, lo interrumpe, pero dice que se acercó y se arrodilló delante de Jesús. Amén, mis hermanos, estamos hablando de fe. A veces, mis hermanos, nosotros tenemos muy arraigado el concepto de la fe, pero alguien que no seguía a Jesús, como lo era esta persona importante, este político, este religioso importante, no seguía a Jesús. Pero mira, mis hermanos, cómo Jesús se le había revelado, ¿sí? Primero, que él tenía el poder para revivir a su hija, para traerla nuevamente a la vida. Segundo, mis hermanos, que era Dios mismo, porque sabes que no se les rendía en su cultura adoración a cualquier persona. De hecho, ninguna persona tenía permitido a que le adorara hincado, solamente a Dios. Y este personaje, Jairo, va y se arrodilla reconociendo la majestad de Dios, que es lo que nosotros, mis hermanos, tendríamos que hacer al momento de que tengamos una gran necesidad con nuestro Dios, es reconocer, buscarlo, a humillarnos ante Él, pero sabiendo quién Él. Este hombre le fue revelado quién era, porque llega y se humilla, se hinca a rendirle adoración y luego suelta su petición. Le dice, mi hija ha muerto, con una desesperación. Yo te quiero preguntar, los que somos papás, ¿qué no hacemos por los hijos, mis hermanos? Lo hacemos todos. Somos capaces de entrar sin avisar, amén, como lo hizo Jairo. Somos capaces de romper protocolos, de quitarnos la vergüenza, sí, por tal de que nuestros hijos reciban un bien de Dios. Este hombre, mis hermanos, no le importó el puesto. Él se metió, interrumpió y se arrodilló, se humilló ante Jesús. Amén. ¿Por qué? Pues movido al gran amor a su hija. Imagínate, su hija estaba ya muerta. Entonces Jairo interrumpe, y así, mis hermanos, deben de ser nuestras peticiones ante Jesús. De hecho, las Escrituras nos enseñan y nos dicen,
orar a Dios en todo tiempo, ¿sí? Orar a Dios en todo tiempo. También la palabra de Dios dice, no se preocupen por nada, sino que en todo tiempo lleven sus peticiones delante de Dios y agradezcan, alaben a Dios en sus peticiones, pero dice, no se preocupen por nada. Jairo me enseña, mis hermanos, de que no necesitamos tantos protocolos para llegar con Jesús. No necesitamos estar empapados de la Biblia, de conocer tanto, con el simple hecho de que yo le reconozca. Y no importa qué vaya a interrumpir en mi vida, humillarme ante Jesús es más que suficiente para yo poder llamar la atención de Él. Amén. Jairo llega y llamó la atención de Jesús. Fíjate, hemos visto otros acontecimientos, por ejemplo con Lázaro. Le mandaron decir a Jesús, tu amigo está muy malo, tienes que ir a verlo. Y Jesús no atendió. Jesús esperó todavía, no atendió esa petición porque Él tenía un plan más grande. Pero este hombre, algo pasó con Jairo, porque Jairo va y llama la atención de Jesús, y Jesús, seguimos leyendo, y me llama la atención que le dice, mi hija acaba de morir. Dice, pero ven, dice, pon tu mano sobre ella y vivirá. Amén, mis hermanos. Él sabía que había poder en Jesús para levantarla de entre los muertos. Amén, mis hermanos. Y nosotros ya tenemos el libro terminado, la Biblia. Sabemos de lo que Jesús es capaz. Con más confianza, mis hermanos, nuestra fe tiene que estar más grande que la de este hombre. Y mira, la fe de este hombre, mis hermanos, era grande, pero era más pequeña, por ejemplo, que la del centurión. Hay un acontecimiento de un centurión que va y busca a Jesús porque él amaba mucho a un siervo de él y estaba muy mal, y va con Jesús y le dice, no es necesario que vayas, Jesús, con que tú digas tu palabra va a suceder el milagro en la casa. No te molestes, simplemente di la palabra para que mi siervo sea curado, sea sanado. Y Jesús, mis hermanos, se sorprendió de esa fe. Pero Jairo, su fe era más pequeña, mis hermanos. Aquí quiero decir con esto, es la convicción que hay en tu corazón. Él le suplicó que fuera a la casa, no le dijo como el centurión, desde aquí di la palabra. Dijo, yo sé que si vas y la tocas, ¿sí? Mi hija va a vivir nuevamente. Imagínate la fe de ese hombre. Y yo te quiero decir, y el Señor nos dice, esta es la fe que debes de tener. Es que ya todo está muerto para mí, es que ya no hay manera de que esto se arregle. El Señor lo que quiere es que vayas ante Él. El Señor lo que quiere es que le digas, Señor, esto ya está muerto, esto ya no tiene solución. Pero si tú vas, si tú entras a mi hogar y tocas eso que está muerto, sí, yo sé que va a vivir. Nuestra necesidad no son cosas. Nuestra necesidad no es una forma de pensar diferente. Nuestra necesidad es Cristo. Nuestra solución es Cristo para nuestros conflictos, para las cosas que ya damos por perdidas. La solución es Jesucristo. Amén. Y este hombre no tenía otra opción. Jairo no tenía otra opción más que ir, humillarse y suplicarle a Jesús. Si tú vas y la tocas, mi hija va a volver a vivir. Si tú hoy tocas y logras llamar la atención de Jesús, ¿sí? Si tú le suplicas, el Señor va a hacer el milagro también en tu vida. Pero dice la palabra, mis hermanos, que yo me tengo que acercar de una manera que yo crea de que Dios existe. Me tengo que acercar, mis hermanos, de una manera que yo realmente estoy convencido de que Él es el único que puede arreglar esa situación ya perdida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Señor lo quiere hacer. El Señor está atento. Su palabra dice, clama a mí, yo te respondo. Atentos están mis oídos a mis hijos. El Señor dice, te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. El Señor tiene todo un plan para nuestras vidas. Después, mis hermanos, viene Jairo, se para el maestro, dice aquí, mi hija, que si pones la mano sobre ella, estoy seguro que va a vivir. Jesús se levantó, mis hermanos. ¿Cuántos quieren que Dios se levante, hermanos, a nuestro favor? ¿Sí? A veces las circunstancias nos traen ahogados, ¿sí? Pero es de decirle como lo cantamos, Señor, levántate. Señor, levántate a mi favor, pelea por mí, Señor, dame la victoria, porque el Señor es el que consigue nuestras victorias. Amén, mis hermanos. Jesús se levantó y fue con él, mis hermanos. Dice, acompañado de sus discípulos. En esto viene otra interrupción, mis hermanos. En esto, una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragia,
se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Y luego mira lo que dice el verso 21. Ella pensaba, mis hermanos, eso es fe. Si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Amén, mis hermanos. Jairo dijo, si al menos interrumpo y me meto y me humillo delante de Jesús, y si Él acepta ir a mi casa, mi hija va a vivir. Esta mujer, mis hermanos, tenía muchos años padeciendo de una enfermedad, de una hemorragia. Y mi hermano, si tú y yo duramos 3 días con hemorragia, pues no sé, yo creo agarramos hasta otro colorcito y vamos a andar débiles. Pero esta mujer tenía mucho tiempo. La Biblia relata en otros evangelios que ya se había gastado todo lo que ella tenía y nadie la había podido curar. O sea que su última alternativa era Jesús. Me imagino debilitada, otra también, mis hermanos, imposibilitada, porque en los tiempos de Jesús, ¿sí?, ella no podía tener contacto con Jesús, porque ella en esos tiempos, en esa cultura, ella era impura, ¿sí? No podía entrar a la iglesia donde clamaban a Dios. Ella no podía, estaba prohibido que ellas entraran, gente con esas enfermedades, al templo. Acercarse a Jesús y tocarlo, a lo mejor la podían aprender, la podían encerrar, llevar a la cárcel, porque ella no podía hacer eso en su cultura, pero la fe nos enseña a atrevernos. Amén, mis hermanos. La fe nos enseña a romper los límites, a ir en contra de la lógica. La fe nos enseña a romper todo paradigma que pueda haber, porque es nuestra fe y nuestra esperanza, sabemos que está en Cristo. Entonces, esta mujer decía entre sí, si logro tocar el borde de su manto, ¿sí?, quedaré sana. Pero mira, ahorita los estudiosos de la Biblia hablan del borde del manto de Jesús, que había un simbolismo, que cada pico que estaba ahí simbolizaba algo en el hebreo, en los judíos, pero yo no encuentro, mis hermanos, en la Biblia que hubiera esa promesa de que aquel que esté enfermo y tocara el manto del Cordero de Dios será sano. No había promesa de que iba a ocurrir un milagro si tocabas un vestido, ¿sí? Yo no lo encuentro, pero esta mujer, su fe le hizo pensar, si logro tocar tan solo el borde de su manto, quedaré sana. ¿Y qué te quiero decir? A veces nuestra fe va a rebasar inclusive, mis hermanos, todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Todo lo que a lo mejor nosotros nos han enseñado, todo lo que está en nuestra lógica, a lo mejor nuestra fe nos reta a hacer algo diferente, ¿sí? Y esta mujer dijo, ¿de dónde sacó ella que tocando el vestido de Jesús iba a ser sana? Pero ella lo creía. Dice, si toco a Jesús voy a ser sano. Mis hermanos, esto nos debe decir, Señor, yo no sé con qué se come esto, no le veo solución, no encuentro la respuesta, pero que si me acerco a ti, sé que harás un milagro. Sé que me vas a sanar y yo lo creo y convencido en mi mente, en mi corazón, de que el Señor es bueno, de que el Señor te quiere hacer bien, de que el Señor te quiere liberar, de que el Señor puede hacer un cambio de rumbo en tu vida, mis hermanos. El Señor te va a decir, como le dijo a tantas personas enfermas, tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado, mas el justo por la fe vivirá. Amén, mis hermanos. Entonces, nuestra fe, mis hermanos, no es una poesía que nos aprendemos, no es un texto, pero te decía ahorita, el texto lo tenemos muy trillado en nuestra mente, pero en mi acción, mis hermanos, ¿qué fe estoy aplicando? ¿Realmente estoy creyendo que Dios todo lo puede hacer o lo estoy limitando? De que algunas cosas Dios las puede hacer y otras no. Hermanos, Dios lo puede hacer todo nuevo. Amén, mis hermanos. No se te olvide que nuestra iglesia se llama Regénesis, un nuevo comienzo. El Señor hace nuevas todas las cosas. Amén, mis hermanos. Entonces, esta mujer, no sé de dónde, pero yo creo que el Espíritu Santo, Dios le puso en su corazón, si lo tocas, vas a tener un milagro. Y el Señor te dice, si te acercas y tocas a Jesús, vas a tener un milagro. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Aventando a los apóstoles que no la dejaban llegar, esforzándome, sí, todo eso sirve. Pero la primer cosa que debemos nosotros de tener bien claro es acercarnos con fe y convencidos, no titubeantes, convencido de lo que Dios puede hacer. Pero ¿cómo voy a saber qué Dios puede hacer? Para eso hay que leer la Biblia.
La Biblia viene en tantos ejemplos del poder de Dios que tenemos que creerlo. Entonces, Señor, si abriste el mar, si partiste el mar en dos, Señor, si los libraste del pozo de los leones, ¿qué es esto para ti? Tú lo puedes hacer. Y en esa convicción me acerco a ti, Señor, y confiando de que tú vas a hacer esto a mi favor. Así se acercó Jairo y así se acercó esta mujer. Amén, mis hermanos. Entonces dice la respuesta de Jesús: ánimo. Cuando Jesús siente que le tocan, y en otros evangelios dice, alguien me ha tocado, y los apóstoles le dicen, ay maestro, viene una multitud que te apachurra, pues todo el mundo te ha tocado. Dice, no, hay alguien que me tocó con fe, porque poder salió de mí. El poder de Dios, mis hermanos, está disponible para los que tienen fe. Cuando ella tocó con fe, el poder de Jesús salió. Él no le mandó como Goku, hermanos, ahí algo, no. Dice, me tocó y salió poder de mí. Entonces, cuando tienes fe, mis hermanos, ¿sí? Poder del Señor sale. Poder del Señor se desprende de Él y es cuando ocurren los milagros, pero es por tu fe, porque tú crees en Él, que Él es poderoso y que Él todo lo puede hacer. ¿Estás conmigo? Así que nada está perdido, ¿sí? Así que vamos a dejar de lamentarnos y mejor ponemos nuestra fe en Cristo, de que Él puede solucionar todas las cosas. ¿Estás de acuerdo? Mira, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Ánimo, hijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha solucionado la vida, tu fe en Cristo Jesús. Amén. Nuestra fe tiene que estar inquebrantable. Mira, mis hermanos, como hijos de Dios, se nos puede caer el ánimo, la salud se puede quebrantar, ¿sí? Los obstáculos, los problemas, todo eso nos puede mermar, pero la fe, mis hermanos, tiene que estar intacta. Y yo he conocido hombres en sus últimos minutos de vida, pero con una fe bien puesta en Cristo, con una tranquilidad, y saben a dónde van y saben lo que el Señor seguirá haciendo a pesar de que ellos ya no estén. Entonces, de esa fe inquebrantable es la que necesitamos tener nosotros. Van a venir obstáculos, van a venir cosas que sacuden, y sabes que el diablo es su trabajo, ¿sí? Si Dios te da una bendición, viene el diablo y te va a quitar la fe para que no lo creas. Vienen promesas y el diablo, su trabajo es que tú las dudes, ¿sí? Que tú caigas en la incredulidad para que eso no pase. Pero el Señor nos dice, el que se acerca a mí es necesario que crea que hay un Dios. Es necesario que crea en mí el que se acerca. Entonces, mis hermanos, vamos a recibir el milagro que estamos necesitando. El Señor le dijo, ánimo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento, mis hermanos. ¿Qué habrá dicho la mujer? Tanto dinero que me gasté en todos estos años. A veces, mis hermanos, nos hacemos o nos gusta, ¿cómo se dice? Cuando te gusta sufrir, nos gusta masoquistas. Ella duró muchos años sufriendo y gastando con, me imagino que doctores, curanderos de la época, y hasta que viene la fe, y si toco a Jesús voy a ser sana. Y al instante fue curada. No le busques por otro lado. No te desgastes, no te acostumbres a sufrir si en Cristo está la redención de tu vida. En Cristo está la solución, ya no le busques, ya no gastes. Voy a pagar para que me echen la suerte, nomás te van a vaciar el bolsillo como esta mujer. Gastó todo lo que tenía y al último el que no te cobra, el que te ama, el que no te ha hecho ningún mal es el que te va a solucionar. El Señor simplemente te dice, búscame y cree en mí y yo voy a hacer, ¿sí? Voy a ser salvo por Cristo, cree en Jesús, en que lo hizo y la salvación es tuya. Amén, mis hermanos. Entonces le dice, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y al instante, dice, la mujer fue curada, fue sanada en ese mismo momento. Entonces, ¿quieres salir de tu problemática? Busca a Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente, y creyendo que Él es la solución para todo, y las cosas van a cambiar. Al instante mi Señor obra, mis hermanos. Cuando Jesús ya sanó de pasadita a la mujer, el maestro, porque así es Dios, a Él nada lo limita.
Y fíjate que Jesús no tuvo que declarar nada, sino que la fe de la mujer activó el poder de Dios, ¿sí? El poder de Jesús, y fue sana. Entonces Jesús, ¿a dónde iba? Iba a la casa de aquel hombre importante. Iba a la casa de Jairo, porque tenía tendida a su hija, mis hermanos. Estaba muerta su hija. Y Jairo fue y le rogó y lo adoró y se humilló ante él. Le dice: si tú vienes, mi hija será sana. Desde ahí ocurrió el milagro, mis hermanos. Desde que él le dice: yo sé que si tú la tocas, ¿sí?, mi hija va a ser sana. Eso es fe, mis hermanos. Señor, yo sé que si tú intervienes, las cosas van a cambiar. Yo sé, Señor, que esto que está muerto, pero si tú, Señor, intervienes, yo sé, mi Señor, que vas a hacer un milagro. Aunque yo no lo vea, pero yo sé que eres poderoso. Y Jairo fue la actitud que él tuvo. Y Jairo no era de los discípulos. Jairo no seguía a Jesús, pero tenía fe en él. Amén, mis hermanos. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente, de la gente importante de Jairo, dice: y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Quiero que te imagines esta escena, mi hermano. Jesús llega a la casa de este hombre importante, de este principal, a la casa de Jairo, y entra el Señor y se encuentra un alboroto en la casa. Dice que estaban ahí los flautistas y el Señor iba a hacer algo importante, pero no quería que lo vieran. Yo creo que le molestó y dijo, y los sacó de la casa. Dijo: la niña no está muerta, sino dormida. En aquellos años, a mí me tocó todavía, mis hermanos, pero no tengo noción si era igual o no. En esa costumbre, cuando moría alguien, ¿sí?, se contrataba a gente para que tocara música. Los flautistas están con una flauta. No quiero imaginarme la música, debe haber sido una música pues muy fúnebre, triste, estar tocando la flauta, pero eran pagados. Pero también se contrataban a mujeres para que estuvieran llorando en el velorio, ¿sí? Imagínate esto, mis hermanos, que esté llorando a alguien que ni le puede, que te hayas muerto, o sea, le pagaban. Y yo te digo porque en un rancho donde yo nací, se moría alguien y ya sabíamos quiénes eran las lloronas del rancho. Y se juntaban y toda la noche estaban llorando, pero aunque no fueran familiares, pero como yo era muy pequeño, no sé si les pagaban, pero en los tiempos de Jesús sí les pagaban. Ustedes van a estar llorando y ustedes tocando y toda la noche. Y cuando llega Jesús, ve ese ambiente de funeral y Jesús llega y lo saca. Dice: la niña no está muerta, sino ella está dormida. Imagínate, mis hermanos, que alguien te llore y que ni te quería, ¿verdad? Está extraño, pero así era la costumbre. De hecho, había límites en la costumbre judía. Si no tenías dinero, mínimo 2 lloronas tenías que tener para que te acompañaran en el funeral. Y era muy extraño. Y Jesús llega y se encuentra con eso. Se encuentra con eso y las corre. Y seguimos leyendo y dice que Jesús: váyanse, la niña no está muerta, sino que está dormida. Pero mira lo que dice lo siguiente: entonces empezaron a burlarse de él. Pues no que estaban llorando, no que estaban muy sublimes tocando las flautas en el funeral. Cuando Jesús los corre, ¿qué hicieron? Se burlaron de él. Por eso te digo, es gente pagada que ni sentía el dolor, simplemente tenían que ganarse unos pesos por ello. Pero esto es muy profundo, mis hermanos. Entonces empezaron a burlarse de él. Cuando tú estás dentro de la promesa, mis hermanos, cuando tú estás creyéndole a Dios en lo que Él va a hacer y tienes tu fe puesta en Jesús, ¿sí?, viene alguien que se burla. La que se burla es la incredulidad de nosotros. La incredulidad toma una burla, ¿sí?, y a lo mejor puede ser a los más allegados, más declaras, más se burlan. Pues tú, ¿qué dices tu Dios? A ver si es cierto. Pero tenemos que identificar, mis hermanos, que inclusive de Jesús se burlaron. Y esa es la incredulidad que el diablo pone a nuestro alrededor para tratar de ridiculizarnos, hacernos sentir mal y que nuestra fe decaiga, mis hermanos. Y al último terminemos convencidos, ¿sí?, por la incredulidad. Si es cierto, no va a pasar nada. Si es cierto, ya se acabó todo. Si es cierto, esto ya no tiene solución. Es verdad, o sea, por más que le pida a Dios, no me va a contestar. Y empieza la incredulidad a burlarse de nosotros, como estas
personas se burlaron de Jesús. Pero mira, mis hermanos, Jesús les declaró, le dice, no está muerta, ella solo está dormida. Y ellos, la incredulidad empieza a burlarse. Entonces, mis hermanos, nosotros no es de lo que escuchemos, no es de lo que te digan los más allegados, es de lo que tú creas, es de lo que tú estés convencido para que Dios haga la obra, ¿sí? La fe entra por el oír, pero el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Te lo vuelvo a decir, la fe declaran las escrituras, no lo digo yo, las escrituras declaran, la fe entra por el oír, pero el oír de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Para nosotros que nuestra fe esté inquebrantable, mis hermanos, necesitamos estar consumiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Por eso es importante que no dejes de congregarte, escucha la palabra de Dios, escucha los mensajes, porque eso va en nosotros, va fortaleciendo nuestra fe, ¿sí? Pero si escuchas lamentaciones, si escuchas la queja de todos los vecinos, ¿sí? Si cuando te levantas, el que anda sacando la basura ahí contigo, ¿cómo está, vecino? No, la vida está peor cada día. No, yo creo que ya de esto no salimos y ya mejor le pido a mi Padre Dios que se haga su... Nos empezamos a llenar de esas cosas. Yo hace mucho, lo primero que hacía era ver las noticias. Hace mucho que no las veo en la mañana. Me llegan las notificaciones de noticias importantes, pero era una hora y puras malas noticias. Salías a la calle bien predispuesto ya, la economía está por los suelos, el dólar subió, mataron a 3 en la esquina y vas asustado y todo, pero es lo que consumía. Entonces mi fe negativa iba creciendo, ¿sí? Entonces la fe entra por el oír, pero el oír de la palabra, mis hermanos. Eso es, nosotros tenemos que alimentarnos de lo que dice la palabra de Dios. Aunque el mundo esté hecho un caos, nosotros seguimos creyendo que Dios es bueno. Nosotros seguimos creyendo que Dios va a hacer cosas maravillosas, que Él sigue siendo la solución para el perdido. Seguimos creyendo que Jesús sigue trayendo salvación. Seguimos creyendo que Él nos ama. Pero hay muchos muertos en todo el mundo. El Señor nos ama. Son consecuencias del ser humano, de la maldad. Está escrito también. Pero hay una redención, hay una salvación para nosotros y seguimos creyendo que estamos en su propósito y seguimos creyendo a dónde Dios nos va a llevar y seguimos creyendo que el Señor va a arreglar mi vida, que voy a ser bendecido. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Entonces, pero te está yendo mal, pero te acaban de correr el trabajo, sigo creyendo que el Señor es mi proveedor. ¿Sí? Esa es la fe que debemos de tener en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Entonces, se va a reír la incredulidad, que se ría, tú ignórala. Pero tenemos que seguir creyendo en nuestro Señor. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y Jairo, mis hermanos, nos enseñó esto. Y él fue con fe. Si vas y la tocas, mi hija va a ser sanada. Entonces, mis hermanos, empezaron a burlarse de él. Pero, aquí hay un gran pero. Pero cuando se les hizo salir, de todos modos los corrió Jesús. La incredulidad tiene que salir de nuestra vida, mis hermanos, Los burlescos, sácalos de tu vida. La gente que no cree, sácalos, no los escuches. No que los corras físicamente, de tu vida, de tu interior, de tus pensamientos, que no influyan en ti. Tú sigue creyéndole a Dios. Entonces, pero cuando los hizo salir, entró Él. Cuando la incredulidad se vaya de nuestras vidas, tiene que entrar el Señor, el Espíritu Santo, a nuestra mente, a nuestro corazón, pero tenemos que estar libres de incredulidad, mis hermanos, amén. Entonces, el Señor ya toma la palabra, entra a nuestra vida como una espada, ¿sí? Que nos penetra, nos corta los huesos, las coyunturas, lo declaran las Escrituras, y la palabra causa un efecto en mí, y va a ser fe, mis hermanos. Entonces, cuando los corrió, dice, entró Él, tomó la mano de la niña, y ésta se levantó. Y fíjate lo que pasó con los burlescos. La noticia se divulgó por toda aquella región. Lo que el Señor hace, mis hermanos, se divulga. Los milagros, de hecho, el Señor cuando nos afecta con algo, por eso es importante que testifiquemos, ¿sí? Para que la gente escuche lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que ha hecho en la mía. Es importante que se divulgue lo que Dios ha hecho. Y aquellos, por más que lo quisieron burlarse de Él, dice, aquellos nada lo pudo contener, porque el Señor, si está permitiendo algo negativo para nuestras vidas,
Y luego nos decimos, lo decía la semana pasada también, es que ya se dio cuenta toda la gente de lo que está pasando conmigo. Qué bueno, porque también toda la gente se va a dar cuenta de lo que Cristo ha hecho. Se divulga el poder de Dios y esa es la finalidad. Dios hace las cosas, mis hermanos, ¿sí?, para mostrar su gloria a todo el mundo. El Señor, mis hermanos, cuando abrió el mar y su pueblo pasó en seco, y luego después pasaron los enemigos que los iban a matar, y luego los sepultó en las olas del mar, eso llegó a todos los pueblos. Por eso cuando escuchaban que venía el pueblo de Israel en el desierto, los pueblos temblaban porque sabían las maravillas que Dios había hecho con ellos. Entonces, el Señor quiere gloriarse en nuestra vida, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creer en que Él lo va a hacer, tener nuestra fe puesta por, hermanos, ¿qué gran dificultad puede haber si esta niña ya estaba muerta? ¿Sí? Había una dificultad bien grande, pero mira, mi Señor, mis hermanos, Jesús le dio una probadita ese día a la muerte. El Señor le mostró su autoridad, ¿sí?, y de una forma muy relax. Jesús nomás tomó la mano de la niña y la levantó. Pero desde ahí el Señor, mis hermanos, fue una derrota o una probadita que le dio a la muerte, porque tiempo después el Señor la iba a derrotar definitivamente a la muerte, exhibiéndola en la cruz del Calvario, ¿sí?, levantándose de la tumba donde le sepultaron. El Señor derrotó a la muerte. El Señor, no hay nadie que lo pueda derrotar, ¿sí? Yo te decía en otras ocasiones que mucha gente quiere venerar, el Señor venció, hermanos, a todos los demonios, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, y la muerte, que era la única que lo podía retener, no pudo retenerlo. Y desde ahí tenemos promesa nosotros. Así como Jesús se levantó entre los muertos y ascendió al cielo, así nosotros nos vamos a levantar de entre los muertos y vamos a ascender al cielo, porque Él fue el primogénito de la resurrección. Por eso lo dice: yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no es obstáculo para nosotros, mucho menos, hermanos, las dificultades. Es que esto ya no le veo solución, ya está muerto. Para el Señor es especialista en levantar de la nada y volver a ser de nuevo. Amén. Ponte en tus pies y vamos a hacer una oración.